¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello y soy el host de este podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sofía Letona, es guatemalteca ilustre de la categoría social del año 2019. Hola Sofía, ¿cómo ¿Cómo está? está? Bien, bien, gracias. Gracias por tenerme. Bueno, para darles un preview, Sofía ganó en el 2019 por sus actos heroicos para el tema del cuando hizo erupción el volcán de Fuego. fuego, ¿verdad? Em, pero bueno, empecemos. Empecemos antes de echarnos para atrás y conocer la historia. A ver, ¿en qué está hoy Sofía? Estoy sobreviviendo un adolescente en casa. Estoy, Estamos trabajando con Antiguo al Rescate en recuperación nutricional ambulante en el corredor seco, especialmente Ujú. en Jocotán. Después de todo lo del volcán, ya teníamos formada la asociación, ya estábamos apoyando a la comunidad en formas distintas, ¿verdad? Ya se habían suspendido los trabajos de búsqueda. Entonces teníamos que hacer algo, no solo con nuestro tiempo, sino con el hecho de que ya contábamos con el apoyo de mucha gente de la sociedad civil, de empresas privadas, que querían seguir ayudando. Una de las ventajas de ser Antiguo al Rescate fue que mucha gente que siempre ha querido ayudar en muchos ámbitos encontró un lugar en donde ellos pudieran confiar para apoyar, ¿verdad? Mucha gente a veces quiere ayudar, pero no tiene idea de cómo, cuándo, dónde hacerlo, y en nosotros encontró como una forma, no fácil, pero sí efectiva de ayudar, de hacer que esas intenciones de ayuda llegaran a la gente. Nosotros llegamos al corredor seco, especialmente a Jocotán, hace casi 3 años. Ujú. Llegamos a la comunidad de La Palmilla, que está de la antigua para La Palmilla son 7 horas. Úfale. Sí, son 7 horas y montaña y todo lo demás para poder llegar. Y llegamos realmente sin tener idea de qué íbamos a hacer, solo como respondiendo, ¿verdad? A un llamado de ayuda en donde nos decían, miren, hay casos horribles de desnutrición, los niños están muriendo. Fernando, uno de nosotros, estuvo en el corredor seco trabajando y se pudo dar cuenta de cuál era la necesidad que había. Nos dijo, vamos a ver qué es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Así comenzó Antiguo el Rescate, ¿verdad? Vamos a ver lo del volcán, qué puede pasar. Y ahora fue como, vamos a ver qué puede pasar. El día que llegamos íbamos en una caravana de 2 pickups 4x4, que es lo único que sube a la montaña. Ujú. Y llevábamos periodistas y todo el mundo iba así como, bueno, vamos a ver cómo está, ¿verdad? Y todo el mundo iba a documentar. Y ese primer día encontramos de frente el primer caso de un niño de casi 7 meses que pesaba 10 libras y que se estaba básicamente muriendo delante de nosotros, ¿verdad? Cuando uno llega y dice, bueno, se están muriendo de hambre, se piensa, tiene mucha hambre. Literalmente se estaban muriendo de hambre. Entonces, fue como, bueno, dentro de la descripción de lo que es Antiguo el Rescate, es una asociación que cubre crisis humanitarias, ¿verdad? Y el hambre en el corredor seco y en todo el país es una crisis humanitaria constante, es un diario vivir, ¿verdad? Lamentablemente es parte de la vida del guatemalteco vivir en un país donde hay gente a menos de 2 horas, a menos de 1 hora, en lugares inesperados donde se están muriendo de hambre. Entonces, así fue que llegamos a La Palmilla. Como todo, ¿verdad? Comienza con prueba y error y tenemos ya 3 años de estar ahí. Nosotros vamos una vez al mes, hacemos una jornada médica, peso, talla, medidas para los niños de los casos que tenemos y se les recupera ambulantemente. Quiere decir que no se lleva a ninguna institución, sino que los niños se recuperan en su casa. La idea de esto Ok. es que hay un porcentaje muy alto de niños que son llevados a centros de recuperación nutricional, se alejan de la casa, de la familia, del entorno y se llevan a este lugar precioso, perfecto, limpio, maravilloso, donde hay 3 tiempos de comida y hay agua y todo, y se Ujú. recuperan maravillosamente y luego se devuelven a las mismas condiciones de miseria en las que estaban. Entonces, no solamente pierden el peso ganado, sino que la descompensación es tan grande que hay muchos casos donde los niños mueren después de haber sido recuperados porque hay crisis demasiado severas, ¿verdad? Los Ujú. contrastes son demasiado grandes. Entonces la idea es que
dentro de su propia casa puedan encontrar la forma de adecuarse, de cambiar de vida, de circunstancias, de formas para que no tengan que, uno, experimentar ese arrebatamiento de su hogar y dos, no tengan que regresar al contraste de seguir viviendo en la miseria que vivían antes y que se espere que sigan mejorando en las mismas condiciones en las que estaban antes. Eso es lo que hacemos. Entonces, tenemos 378 familias de 5 comunidades. Los casos van variando, los casos van cambiando. Vamos graduando a los niños cuando ya están fuera de peligro, cuando ya se recuperan, pero es una labor constante, es ardua y no hay como una seguridad de que todo va a salir bien, ¿verdad? No es lineal, es como la sanidad mental, la sanidad del cuerpo es igual, no es lineal, especialmente, por ejemplo, ahorita que es como la peor época, ¿verdad? En la que no hay alimentos, hay escasez de alimentos, y después, aquí se denomina hambre estacional, después vienen las lluvias y las tragedias y las enfermedades respiratorias, y después de las enfermedades respiratorias, las enfermedades del estómago. Entonces es como un sube y baja, ¿verdad? Es poder recuperarlos nutricionalmente esperando que una tormenta no se lleve su casa, ¿verdad? O esperando que no les dé una gripe horrible y mueran por eso. Entonces, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Siempre con el apoyo de la gente. Tenemos varios programas. El primero es de recuperación materna, para que las mamás estén fortalecidas durante el embarazo. Una mamá sana ayuda a parir hijos sanos, o por lo menos de un peso más grande. Los niños, recuperarlos nutricionalmente, ¿verdad? De 0 a 5 años. Y luego, a los 5 años, en Guatemala no existe una cartilla de salud para los niños después de los 5 años. Quiere decir que cuando los niños llegan a los 5 años y ya no hay vacunas para ellos, ya no hay ningún documento en donde usted pueda ver que su hijo de 5 años y medio reciba vitaminas, sea desparasitado, no hay nada. Entonces estos pues niños... llega hasta 5 y ahí no hay datos. Sí, no hay datos. Entonces, si usted va a Google y pone, ¿qué pasa? ¿Qué índice de desnutrición hay para los niños de 5 años y medio? No hay una sola organización que le diga, bueno, los niños de 5 años y medio tal cosa. Siempre es los niños abajo de 5. ¿Por qué? Porque no hay un solo dato. Entonces los niños desaparecen de los 5 y reaparecen a los 7 en la escuela. Entonces en esos 2 años se descuidan los niños y entonces hay un estancamiento completo en todo sentido. Entonces tienen a sus hermanitos que están en programas de recuperación y les dan incaparina, pero ellos no. Van al puesto de salud y les dan vitaminas, pero ellos no. Los desparasitan, pero ellos no. Entonces, en esa etapa tan importante, antes de entrar a la escuela, que tienen que estar fortalecidos, activos, sanos, es donde menos atención se les da. Entonces, ese es el tercer programa. Estos niños de 5 a 7 años que pasan desapercibidos para todo el mundo, pero que realmente, visto de forma académica, necesitan más el apoyo de todos los demás. Sin contar con que son un foco de enfermedades para el resto de la familia, por ejemplo. Entonces, de nada les sirve a ustedes parasitar a todos los niños de 5 para abajo, si el hermanito de 5 en adelante es una colección, ¿verdad? Entonces, en eso nos concentramos, en esas 3 cosas, eso es lo que hacemos. O sea, no es tan heroico, ni arriesgado, ni cardíaco como era, por ejemplo, el volcán, pero es un poco más triste, y es una comparación bastante fea tal vez, pero no es lo mismo llegar a un lugar donde usted sabe que todo el mundo está muerto y que hay que recuperar los restos para que su familia tenga paz, a llegar a un lugar donde hay niños que pareciera que están muertos en vida y el miedo es que de verdad se le muera. O sea, es una diferencia muy grande entre recuperar restos y decir, por favor, que este niño no se vaya a morir, ¿me entiende? Porque no se habla del tema, pero es tan fácil como que un niño de 2 años y medio con una crisis parasitaria se muere. Por no estar desparasitado con una dosis que no cuesta más de 20 quetzales. Entonces, cuando usted piensa que hay niños muertos porque no hubo una inversión de 20 quetzales en desparasitarlos, eso es terrible, ¿me entiende? Eso es frustrante, eso es angustiante. Entonces, en el volcán ustedes sabían que ahí estaban y que los iban a sacar. Aquí es como una carrera contra el tiempo, contra los parásitos, contra el abandono en el que han vivido siempre, ¿verdad? Entonces, esto es como más urgente, ¿me entiende? Y es como más incomprendido también porque
Para la gente es frustrante decir así, ay, dejen de darles ayuda, comida, etc., porque se acostumbran o porque... Es asistencialista, es asistencialista, claro. Lo que no ven es que deja de ser asistencialismo cuando por no dar una libra en Caparina se muere un niño. ¿Entiendes? O sea, Sí. entonces, dice, inviertan en programas de educación y de autosostenibilidad. ¿Qué niño vas a educar si no se le da alimento a este y se te muere? O sea, la idea es que alguien tiene que mantener viva y sana a la gente como para que pueda ir a esos programas, porque si no, ¿cómo? ¿Entiendes? Ese paso, ese ínterim entre que exista el ser humano y que tenga acceso a programas es genial. El intermedio, a la gente que permite que exista esta conexión entre no solo estar vivo, sino también estar sano, tener alimentos, tener agua, tener acceso a las cosas básicas que todos nosotros damos por sentado, ¿verdad? Y creo que eso es, digamos, que eso es algo, digamos, ahí viene como la parte difícil, en dos partes. Uno, porque todos los que están escuchando este podcast, estoy seguro que lo tienen por sentado. Claro. Tienen agua, comida, luz. Tienen hambre, luz, ¿verdad? Claro. Y entonces realmente uno está como desconectado, ¿verdad? Porque esto uno lo da por sentado, digamos. Yo doy por sentado que llego a mi casa y va a haber comida, claro, agua y luz. ¿Sí? Te puedes bañar tranquilo. Me puedo bañar en una regadera como caliente, pues. Claro. Y entonces está esa desconexión de que yo no entiendo que, o sea, no entiendo que es no tener eso. Claro. Uno. Y dos, decir, yo no creo que en Guate, o sea, eso es allá en África, pues, porque eso es lo que le dicen, lo primero que la gente dice, no, eso es en África. Mire, vivimos, yo sé que esto es básicamente como lo que a mí me deshace el hígado, ¿verdad? Que la gente se niega a aceptar que existe, tal vez no dos Guatemalas, porque eso suena como demasiado político, sino existe una Guatemala con privilegios y una Guatemala sin privilegios. La desnutrición, mucha gente dice, es que es hambre, no hay alimentos. No, la desnutrición, para mí, esta es la forma en que yo la he clasificado y es como una matraca, ¿verdad? La desnutrición es la forma en la que usted puede ver cómo afecta a alguien el abandono del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay carretera para llegar a su casa, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a alimentos. Nada es digno, ¿me entiende? Todo esto que nos dice que cuando nacemos usted tiene derecho a... No hay nada. ¿Me entienden? Entonces, cuando no hay absolutamente nada, esa ausencia, esa carencia de interés del Estado, se evidencia físicamente a través de un niño desnutrido. ¿Por qué? Porque si hubiera una carretera, podrían ir y venir y vender sus productos, digamos, en caso que existiera. Si tuvieran agua potable, no habrían enfermedades gastrointestinales, los niños no se mueren por parásitos. Si tuvieran luz, entonces podrían trabajar hasta tarde y fabricar cosas. Entonces, cuando la gente dice, es que están así porque de plano no hacen nada, ¿qué vas a hacer si no hay agua? O sea, vamos a producir tal cosa, ¿con qué agua? ¿Con qué luz? ¿Cómo lo vas a mover? En la comunidad habían 5 pickups, Hilux, así lindos. O sea, el contraste para mí era tan grande, ¿verdad? En medio de la montaña. Y decía, pero, ¿y qué? Entonces, en las palanganas de los Hilux baja la gente, ¿verdad? Entonces, cuesta 20 quetzales la subida y 20 la bajada. Y aparte el ritmo cardíaco acelerado de ir atrás de un pick-up en una montaña con riscos y barrancos y bueno. Y después de una de las crisis que ha habido, no me recuerdo si fue de Toyota, quedaron 2 pick-ups para una comunidad completa, para bajar y subir. Entonces, digamos que es 1 hora para bajar y 1 para subir, más el tiempo de espera de carga. Entonces, al final puede usted salir y entrar a la comunidad 2 veces al día, en la mañana y en la tarde-noche. Y dice, pero ¿y los pick-ups, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los vendieron. ¿Y para qué los vendieron? Se fueron para Estados Unidos de migrantes. Entonces vendieron el pick-up y se fueron. Y es como, la gran, pero entonces la gente, pues ni modo, ¿verdad? Se tiene que organizar. Porque si no, son 3 horas caminando solo del principio de la montaña a la base de la montaña. O sea, nosotros trabajamos en un puesto de salud que está arriba de las antenas de teléfono. Por supuesto, no hay internet, eso ayuda a que los voluntarios se concentren, ¿me entiendes? O sea, no hay forma en que se distraigan porque no hay internet, no hay teléfono, no hay nada. Y entonces,
Si usted quiere hacer una llamada, baja como con el teléfono en medio de la montaña, bajando, hasta que de repente una línea, es como, sí, ¿verdad? Entonces, pero la línea no alcanza para más que para llamar, porque internet, olvídese. Y entonces dice uno, increíble, ¿verdad? Pero en esta comunidad hay gente que en su vida había visto a otro ser humano a través de una videollamada, por ejemplo. Ya llegamos a la Luna, llegamos a Marte, ya hemos hecho cosas maravillosas, ya hay trasplantes de corazón abierto. Y hay todavía gente en nuestro país, cerca de donde estamos, que no había visto nunca una videollamada. Entonces, alguna vez, yo reportándome con mi adolescente, entonces yo llamándolo por videollamada, casi que hasta abajo de la montaña, y se aparecen los niños, y es como... ¿Qué es eso? Wow, ¿verdad? Ajá. Y así como, ¿quién es Helio? Es mi hijo. Y mi hijo así como, hola, y todos como gritando, ¿verdad? Así como nos escuchó y él y me dijo, hola, y tú, y no sé qué. Y fue el shock, ¿verdad? Dice usted, por Dios, si usted está en el tráfico, a veces es como, se cayó la señal, ¿me entiende? Versus nunca haber visto a otro ser humano a través de un teléfono. Una de las veces pasadas para Navidad, junto con una de las voluntarias, conseguimos pizza para llevar. O sea, tenía idea de lo que fue ese contraste, ¿verdad? Entre que, por supuesto, que siempre hay críticas de, escándalo, ¿cómo les van a dar pizza? Sí, porque les dan pizza. Y se agarran las perlas, así como, bueno. Pero que un niño, un muchacho de 15 años pruebe la pizza por primera vez. ¿Sabes lo que es eso? Es como, no puedo creerlo, es irreal aún para mí que estoy ahí metida. Y decía así, mire, yo no sé qué es, me decía, Sofi, yo no sé qué es esto, pero qué rico está, yo quiero más. O sea, no tenían idea de qué era. ¿Entiendes? No no había ni tele, o sea, hay tele, pero es muy básico. Entonces, por ejemplo, cuando preguntábamos... Digamos, una buena pregunta es ¿cuántas teles habrán en la comunidad? Sí, digamos, no he visto. Porque tal vez no son tantas. No, y hay radio, pero lo divertido es que no existe esta predisposición al consumismo porque menos mal no estaba. Entonces, hay cosas tan sencillas como que no hay pañales. Por ejemplo, no existen los pañales para los niños, a menos que se introduzcan de a poco, que en el lapso de los 3 años que hemos estado ahí, pues ya hay niños que ya usan pañales, pero les estoy hablando que son muy pocos. La carne, por ejemplo, la carne es una ocurrencia anual probablemente. Ha habido niños de 8 o 9 años que no han comido nunca carne, que no saben qué es el jamón. ¿Me entienden? Entonces está uno haciendo sus panes como en lo que para la jornada y es como, ¿y eso qué es? Es jamón, ¿verdad? ¿Qué? Jamón. Yo no sé qué, es así como abrir la boca, pero ¿me entiende? Eso es, para mí es choqueante, ¿verdad? Que no hayan probado la pizza, por ejemplo, hasta esa vez. Y es interesante porque, digamos, ahora que usted lo menciona y dice, subimos a la montaña, ¿verdad? Y es que uno oye a la gente, digamos, y la gente de Oriente, alguna vez escuchó, dice, no, es que esta es la gente de la montaña. Igual. Y literalmente. Y mire que la gente de Oriente yo apenas les entiendo a veces, porque tienen un su hablado, así como, y no sé qué, y está usted hablando con ellos, no. Sí, o sea, a veces no se les entiende. Entonces, en la montaña es más complicado todavía, porque primero, sí hablan español, son comunidades chortís, pero a veces hay como modismos, por ejemplo, la forma en que describen cómo se sienten, la forma en la que hablan, y tiene tos, ¿y cómo es la tos? Bueno, entonces yo le pregunto, mire, ¿cómo es su tos? Ay, mire, esto seca o esto llamas, no sé cómo. Entonces me dice, es que tiene tos ansia y tos desesperante y tos no sé qué. ¿Y tos qué? Así como, ¿y tos qué? Ansia. Entonces llegamos al punto, es como, ¿cómo es la tos ansia? Entonces ahí estoy yo tosiendo de varias formas para que me digan cómo es la tos ansia, ¿verdad? Pero sí, no hay baños. No hay papel de baño. Para mí fue choqueante, ¿verdad? Pero cuando llegamos, al mismo tiempo, pues nosotros llegamos antes de que empezara la pandemia. Entonces, en alguna ocasión, en estos viajes interminables de 7 horas, usted sabe que usted va en un carro 7 horas a la par de la gente. Entonces, llega un momento en que sus conversaciones son bastante ridículas, ¿me entiende? Pero es parte del camino. Entonces, teníamos esa duda de, miren, yo nunca he visto basura de papel de baño en la comunidad. O sea, nunca me ha pasado que, dejaron tirado un papel toilette y me paré en... Entonces, todos así como, ¿tú has visto papel de baño? No. ¿Tú? No. ¿Tú? Tampoco. No hay papel de baño. O sea, fue un momento como de, ¿qué pasó, verdad?
Entonces, haciendo nuestras teorías todos, y llegamos a la comunidad, y yo queriendo saber, ¿verdad? Y con aquella preocupación, le digo a una de las esposas de los cojones, venga para acá, le dije, mire, ¿le puedo preguntar algo? Sí. No he visto yo basura de papel de baño. No usamos, me dice. Pero, así como, ¿Pero ¿cómo, qué usan? verdad? Y entonces me dice, de la naturaleza. Así como eso no me ayuda, ¿verdad? ¿Cómo de la naturaleza, verdad? Entonces me dice, de la naturaleza. Entonces yo, hojas, le digo, sí, me dice. Entonces yo, claro, ¿cómo voy a pedir que usen papel de baño si no hay baños? ¿Me entiende? O sea, es la correlación de que es papel para el baño, pero no hay baño. Entonces, ¿cómo estoy esperando que haya papel? Sentido. Y trágicamente esa vez fuimos a dejar unas donaciones bajo de agua al Parque de la Industria para los doctores y yo de verdad necesitaba usar el baño, pero de verdad. Y entonces así casi que de contrabando me entra a uno de los baños y lleno de hojas. Entonces yo, ¿qué pasó aquí, verdad? Y realmente fue que en algún momento los pacientes del Hospital de la Industria no tenían papel de baño, pero sí hojas. Entonces se puede imaginar el contraste de gente que está en la civilización, en el área urbana, padeciendo de una enfermedad tenebrosa para la que todavía no se tenían vacunas, sintiendo que se mueren en un hospital hecho a medias y encima que no haya papel de baño. Y fue como un momento de reflexión. Fue horrible porque allá en ese momento dije, pobre la gente, ¿verdad? Tiene neumonía y está aquí grave y usando hojas. Y luego me acordé del corredor seco y dije, pues no les va a pasar mayor cosa, ¿va? Porque las usan todo el tiempo. Pero entonces ve usted el privilegio de que en Guate yo sí quiero tener mi papel de baño. Porque ¿por qué no tengo? Pero allá es como, bueno, son hojas. Entonces, ese contraste donde cada vez que contaba la historia y todo el mundo se asustaba muchísimo de las hojas, decía, pero si lo mismo pasa en el corredor seco, ¿por qué no se escandalizan? ¿Qué está pasando allá? Sí, y aquí sí. ¿Entiendes? Y eso iba un poco mi pregunta de decir, o sea, me siento tan desconectado de estas áreas que es como, bueno, no, o sea, si esto pasa aquí, sería un escándalo horrible. Sí. O sea, que un niño no coma o que un niño esté lleno de lombrices y que por 20 quetzales el niño se pueda morir. Eso si pasa aquí en la capital o en algún lugar. Es un escándalo. Digamos, sería un escándalo, pero está pasando allá y está pasando, pues. Claro, hay muchas cosas que no aplican al área rural que aplican al área urbana, entonces es como nuestros privilegios de área, bueno, ya ve que yo soy de pueblo, pero nuestros privilegios del área urbana en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos. Por ejemplo, algo tan yo qué sé, tan básico como una cama. Allá no hay camas, existen las camas. O sea, no hay una cama con colchón, con almohadas y ponchos, eso no existe. Porque una cama le ocuparía la mitad de su casa. ¿Entiendes? Hecha de adobe y ramas. Entonces, la puerta por la que usted entra a esas casas no da para una cama. El piso, que es piedra recubierta de adobe, no es parejo como para una cama. No hay agua como para lavar colchones o cualquier cosa para una cama. Entonces, un ejemplo, hace un tiempo vino una organización de noticias del extranjero a hacer un documental y yo aproveché para ir porque había una muchacha de 22 años que iba a tener a su bebé y estaba preocupada. Y entonces cuando llegamos a la casa, acababa de tener su bebé el día anterior y estaba sola en su casa porque todo el mundo había salido a la montaña. Y entonces estaba como en una capa de la leña que se usa para mantener el fuego. Digamos que la casa es del tamaño de este estudio. La casa completa para 6 personas es del tamaño de este estudio. Entonces, para los que no nos miran, han de ser de unos 4x4, digo yo. Mire, yo me pierdo en edificios, yo no sé de medidas tampoco. Sí, más o menos. Sí. Entonces, digamos que ahí caben 6 personas y en la esquina, en una hay un fuego abierto. ¿Sí? En la otra hay una mesa con trastes y en el piso un recipiente donde hay agua residual con el que van a lavar los platos. Pueden haber hamacas,
Para los bebés pueden haber costales de café colgados con lazos, que son como las cunas mecedoras. Y en este lado estaba la chava y estaba toda la leña, un tablón de madera. Y ella con su bebé de un día, durmiendo. Tenía el privilegio de dormir encima del tablón de madera sola porque el día anterior acababa de parir. Y no fue a parir a un hospital. Ahí donde estaba durmiendo, ahí había parido el día anterior. Y estaba hirviendo agua para poder darle su primer baño al bebé, porque después de tantas clases de que hay que bañar al bebé, estaba hirviendo agua para poder bañar al bebé. Entonces, la gente de las noticias está como, pero ¿y la cama? No hay. Pero ¿y el baño? No hay. Pero ¿y tal cosa? No hay. ¿Me entiendes? O sea, no hay nada. Entonces, es choqueante, por ejemplo, ver a una muchacha de 22 años con su mini bebé que parió el día anterior con ayuda de una comadrona y desilusiona un poco, ¿verdad? No ver su tinita o su shampoo o su jabón, pañales, toallas húmedas. ¿Sí sabe que yo con mi primer hijo casi que llené un cuarto porque decía, y si sale muy chiquito, entonces va a estar chiquito, si sale no sé qué, y la ropa, y esto, y el otro, y el otro. Y era una ansiedad de, ¿y si no es suficiente? Pues por lo menos yo siento que se ahorra esa ansiedad porque no está pensando en qué le falta, ¿me entiende? Entonces ahí llegábamos y vimos al bebé y nos dimos cuenta, ¿verdad? Lo bonito, lo único bonito del asunto era que usualmente los niños allá nacían con un peso entre 3 y 4 libras. Chiquitititos. 3 y 4 libras y dependiendo del estado de nutrición de la mamá no llegaban a los 9 meses sino a los 7 meses. Entonces tiene usted bebés de 3, 4 libras naciendo prematuros. Usted se imagina aquí en la capital, si yo tengo un bebé prematuro de 3 o 4 libras, eso me garantiza una estadía de un mes en un hospital privado con una factura astral. Y se lo digo porque mi ex jefe de donde yo trabajaba, nacieron sus gemelos y nacieron cabal a los 7 meses y los nenes estuvieron 2 meses en un hospital. Fue casi 1,000,000 y pico. Y así como... Cuando llegué allá hay muchos gemelos también, nacen muchos, no entiendo por qué. Y nacen de 3 y 4 libras y los trae la comadrona y están, ¿sí sabe? Ese contraste para mí es como, ahí están. O sea, no estuvieron en una incubadora, no les servían las sábanas con alcohol hidrolizado, yo qué sé. Ahí están, o sea, sin pañales, usando la ropa que a ellos les va, porque no hay traje tradicional, entonces la ropa que les va quedando, de ellas en el pañal. Entonces de ahí se va desechando esa ropa. Pero, y están vivos. Usas en el pañal de ropa de tela, vieja, digamos. De tela, ajá. O sea, de tela, pero sí. no es un pañal... No es de ojo de codorniz, perdiz, école, nada de eso, no. Sí, o sea, es de la ropa que y va amarrado quedando, con pita y se fue. Y ahí están los niños. ¿Me entiendes? Ahí están los niños. Y si lográramos darles una salud digna y alimentación digna, esos niños son toros, pues. O sea, ¿qué les va a afectar a ellos? ¿Me entiendes? ¿Qué en la vida les va a afectar? Me recuerdo que con mis hijos era como todo el mundo, yo así como súper cuidadosa y que esto y que el primero, ¿verdad? El segundo ya se va. El primero es el cardíaco, el segundo ya es ver llover. Y era así como, y que no sé qué, y un día me recuerdo que le dije a mi abuelita, al nene, decimos, solo voy al mercado o no sé dónde. Y tenía, ni tenía los 6 meses, ¿verdad? Y regreso yo y aquel silencio, así como, yo así como, ¿y qué pasó? Y no encontraba, y mi abuelita en la cocina con mi hijo casi que a tuto, tomando café de olla y remojando una champurrada y le metía los pedacitos de champurrada en la boca, yo casi me muero, ¿verdad? Yo que si no sal, que si no químicos, y mi abuela dándole champurrada con café y no tenía ni 6 meses. Y casi me muero, ¿verdad? Cuando vi que no le pasó nada, fue como, no pasa nada, ¿me entiendes? Y ella es igual, pero es el contraste donde ellos resisten muchas cosas de las que nadie resiste en el área urbana, pero las cosas que nosotros tenemos por sentados, como poder tomarme este vaso de agua pura, ellos no lo tienen. Claro. Entonces, ese contraste donde a ellos los mata una enfermedad parasitaria, donde he visto niñas de 2 años pesando 10 libras. Mi hijo, el último, como que tuviera tantos, el segundo y último, pesó 8 libras. Era una bola, así. Y por eso le decimos chino, ¿va? Porque estaba tan gordo que se veía súper chino, ¿va? De lo gordo que estaba. Claro. Y el chino pesó 8 libras.
Para el segundo mes él pesaba 10. Y esta niña de 2 años, que ya tendría que caminar, que ya tendría que hablar, que ya sería básicamente esa niña insoportable que estamos esperando que se pegue con la mesa de la esquina, no hace nada porque pesa 10 libras, lo mismo que un bebé de 2 o 3 meses. Sí, sabes, como... Y decía yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? No cuadra en mi cabeza, ¿verdad? Mucha gente me dice, sí, pero la gente del corredor seco es más chaparra. Por supuesto, si ahí yo soy de una estatura promedio, ¿me entiende? Ahí yo estoy entre mi gente. Ya no hay esta discriminación que sufro yo en el área urbana por mi altura. Pero aún así, no es normal que un niño de 2 años pese 10 libras. No, claro, para nada. ¿Sabe? Entonces, todas estas cosas que la gente piensa que no existen o que no pasan o que esto es como cuando habían aquellos infomerciales que daban en la madrugada en Canal 3 o 7, no me acuerdo, que eran de niños del África y que había que donar y todo el rollo. La gente decía, eso solo pasa en África. No, o sea, eso pasa aquí, pasa en nuestro país porque hay gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene una línea fija de teléfono, que no tiene internet, que no tiene refri. No tiene cama, pues, menos un armario. Hay niñas allá, unas gemelas, que a los 7 años tuvieron su primer par de zapatos. ¿Se sabe lo que es que a los 7 años alguien conozca los zapatos, los tenis? Y yo me acuerdo cuando llegamos, doña Isabel tiene 6 hijos. Y cuando llegamos fue como, tal vez eran las 4 de la tarde, fue una de las últimas visitas que hicimos. Y entonces dice, ¿y sus hijos, va? ¿Dónde están? Durmiendo. Dije que me enseñe la técnica para dormir a mis hijos a las 4 de la tarde. Y me dice, no, es que fíjese que me acabó la comida, entonces solo les estuve dando agua todo el día y ya se durmieron. Y cabal nosotros llevamos alimentos, asistencialismo, por supuesto. Y si no los hubiéramos llevado al día siguiente, no tenían que comer. ¿Se imagina dormir a sus hijos a las 4 de la tarde porque no quiere que estén llorando pidiéndole comida que usted no tiene? Y dándoles agua, o sea, y no agua pura, o sea, además sí. Entonces le dije, ay Dios, pero mire, ¿por qué no los despierta? Y les hacemos algo, y los despertó, y salen estas 2 gemelas maravillosas, y así como, y viendo, y platicando, y me acuerdo que era como noviembre, y digo, ay, bueno, ya viene Navidad, y que no sé qué, y va, Navidad, sí, o sea, Navidad, y te digo, bueno, y aquellas metidas de pata, va. ¿Y qué te gustaría? Si pudieras pedir algo, ¿qué quisieras? Zapatos, dice la dos, así como, pero tenis, dice. Porque a la fulanita, su tía que regresó a Estados Unidos le trajo unos tenis que sacan luces. O sea, las pobres niñas sí, pues, les regalaron esos tenis y entonces como que toda la comunidad, el chiste era verlas usar los tenis, a ver que eran zapatos y con luz. Y entonces ellas querían tenis. Entonces la próxima vez que llegamos les llevaban sus primeros zapatos. No podían caminar, va. O sea, claro. Al principio era como, espérame, porque ni modo, ¿va? Son aquellas montañas, aquellos barrancos y ya se los dominaban descalzas, entonces ya con zapatos hubo que practicarle un poco. Entonces dice usted, 7 años de su vida, hay gente que pasa 10 años de su vida sin una bicicleta, sin una Barbie, yo qué sé, pero sin zapatos, sin cama, no hay estufas, ¿me entiende? No hay estufas, no hay nada de lo que usted se puede imaginar, entonces es descorazonante. Sobre todo porque no es porque ellos no quieran, ¿me entiende? Hay cosas que no se ven aquí, que allá son la normalidad. Digamos, si una mamá, por ejemplo, los hombres, yo ni los conozco, tengo 3 años de estar ahí, no conozco casi a ninguno, porque cuando yo llego no están. Se van 3 semanas al mes a trabajar en fincas y regresan una. Las mujeres se quedan a cargo de todo. Pero es como, por ejemplo, hay programas en los que limpian los cauces de los ríos y siembran especies en peligro de extinción y a cambio de eso les van a dar alimentos, ¿verdad? Entonces el año pasado fue como, bueno, hagamos eso porque por la pandemia, entonces limpiaron cauces de los ríos, sembraron especies en peligro de extinción, hicieron, ¿verdad? Me dice, enseña a ver qué nos dan este año. ¿Por qué? Porque la vez pasada estuvimos haciendo eso y nos dijeron que nos iban a mandar algo. 5 conejos. ¿Ustedes pueden imaginar
300 familias limpiando cauces de los ríos, sembrando especies, limpiando, manteniendo, y que les manden 5 conejos para que se reproduzca, para que entonces ya puedan comer. ¿Entiendes? 5 conejos. 5 conejos. Entonces esta vez, como ya estaba involucrado, ya estamos involucrados nosotros, como ya tengo experiencia en eso de la necedad, como ya tenemos más conocidos dentro del gobierno, si lo quiere ver así, y que le dicen a uno, así se hacen las cosas, versus tener que estar adivinando, fueron 90 libras de alimentos para cada familia. Entonces ya se siente que vale la pena, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tener 90 libras de alimento en medio de una pandemia es increíble, ¿verdad? También llevamos las cajas de amor que estuvieron dando al principio de la pandemia. Eran unas cajas hermosas, súper pesadas. Yo paré con los brazos morados porque las esquinitas de las cajas eran criminales. Llevamos un tráiler para allá, ¿verdad? Y con las cajas de amor para las familias. Y me recuerdo que hubo una lluvia, tormenta, etc. Y ahí estuvimos en una gasolinera como 8 horas esperando para luego subir en la montaña de pick-up en pick-up. Bueno, toda una experiencia. Pero cuando lo ve así es como eso que a usted no le gusta, que no le parece, que ay, qué pereza, que qué cansado. Y usted va allá y ve como, puchis, aquí no hay un niño que le diga, ay, yo no quiero comer hoy eso. Sí, pues. Ala, no puede ser que otra vez frijoles. Sí, a mí eso no me gusta. ¿Sí sabe? Sí. Entonces, yo lo pienso como que el éxito sería si yo pusiera como un programa de corrección adolescente. ¿Tiene usted un adolescente problemático, malagradecido, fastidioso? Démelo, me lo voy a dar al corredor seco una semana y yo le traigo un adolescente distinto. Y usted me paga por eso y con eso alimentamos a las comunidades, ¿me entiende? Claro. Usted me da comida y yo le devuelvo un mejor ser humano. Lo veo con el mío, por ejemplo. Que hay cosas que es como, así como el famoso, y los ojos para arriba. ¿Entiende? Yo, cuando es así, cuando yo, básicamente, me sirve de 2 cosas. Me sirve de ejercicio social, pero también me sirve para huir de mis hijos. O sea, esas veces que nos vamos, es como, ay, qué alivio, no los voy a ver un tiempo. Pero cuando está allá, no hay una sola cosa que usted diga, la qué mala suerte la mía, o no puede ser que esto me esté pasando a mí. No pasa porque dentro del mismo país tenemos gente que está viviendo en condiciones que no son dignas. Claro. Pero digamos, hablamos ahorita de toda la Toda la hacer producción. conciencia. Yo creo que es importante, ¿no? Porque es algo que está pasando, ¿no? Claro. Y digamos, ahora el approach de Antigua al rescate, digamos, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el lado el bright side, ¿verdad? El lado brillante, Lo alegre. digamos, que es lo alegre, digamos. Lo alegre es todo. Lo alegre es todo. Las 7 horas de estar encerrado y odiarse con alguien, pero cuando llega el destino ya se quieren otra vez. La gente, la esperanza que da que la gente nunca ha habido una vez que diga, no vamos a ir porque no hay leche, no hay medicina, no hay nada. Todo es absolutamente donado. Están haciendo, digamos, son 3 planes. Son 3 proyectos. 3 proyectos, digamos, solo para ir entendiendo. Era uno de salud. Atención a la mamá. A la mamá. De 0 a 5. De 0 a 5 y de 5 a 7. 5 a 7. Sí. Ok. Entonces, toda esta visitan gente, todos los meses. Todos los meses. Y toda esta gente llega a peso y talla. Entonces, está hablando de 378 familias que llega mamá más hijos. Entonces, pongo un promedio de 5 personas por familia. Ok. Entonces, se citan de acuerdo a las comunidades. Se les entregan, dependiendo de los casos de los niños, de cuánto tengan que subir, sus complementos alimenticios, que es leche, puede ser Pediasure, puede ser vitaminas, a las mamás las prenatales, se da consulta y medicina para todos los miembros de la familia, mes a mes. Ok. Cosas de las que estamos orgullosas de haber logrado es, por ejemplo, que las mamás de las comunidades que atendemos, específicamente los casos registrados con nosotros, en 3 años lograron pasar de tener niños que pesaban entre 3 y 4 libras a niños que pesan ahora entre 6, 6,5 y 7 libras. Porque es el peso normal, digamos. El peso normal. Y que duplican y que van. Que eso le iba a decir, si tenía data como dura, sí, digamos, o sea, sí. Tantos niños como para tener ¿Cuántos han sido recuperados? Tenemos las fotos del avance, cuánto comenzaron pesando, cuánto se les dio. Otro de los récords es que
No es uno de los más bonitos, ¿va? Pero es el del que más estoy orgullosa, es que había un promedio de una muerte relacionada a desnutrición por niños casi que mensual o cada 2 meses. No reportada porque obviamente las causas nunca van a ser, la causa primaria Claro, no nunca va es a la ser nutrición, ¿verdad? claro. Pero entonces pasaba que se moría un niño, póngale cada 3 meses. De los niños que nosotros hemos atendido y recuperado nutricionalmente, en las comunidades en las que estamos, no ha vuelto a haber una sola muerte por causas relacionadas a desnutrición. Ok, Una es un dato sola. importante. ¿Me entiende? No ha habido una sola muerte. No se muere nadie. Ahí no se muere nadie. Sí. En este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, todos los niños de todas las comunidades que están registrados en el programa tienen al principio de año su mochila, cuadernos, crayones, marcadores, tarará. Dependiendo del mes que sea, hay donaciones de ropa, de zapatos, suéteres. Hacemos alianzas con marcas para dar suéteres, ¿verdad? Porque la gente piensa que el corredor seco es caliente, pero está que pero no, porque están arriba. Están arriba. Entonces, la vez pasada hicimos una colecta con la Megapaca, y por cada suéter que la gente compraba en la Megapaca nos donaba 2. Conseguimos casi 4,000 suéteres, ¿verdad? Entonces, y la gente era como, ¿pero por qué está pidiendo, por qué es tan tonta? ¿Por qué está pidiendo suéteres? Y como, porque se usan. Porque están arriba. ¿Usted cree que yo los quiero para verlos? Y aprovechemos la ventana, y si alguien está escuchando el podcast y quiere... Lo van a escuchar, va a ver. Y quiere ayudar de alguna forma, ¿cómo se pueden contactar? Mire, nosotros tenemos mucho, en redes sociales es más el Twitter, el Facebook, el Instagram, como Antigua al Rescate. Antigua al Rescate. Antigua al Rescate. Lanzamos convocatorias dependiendo de lo que se necesite, ¿verdad? Digamos que alguien nos dona leche todo el tiempo, pero este mes me dice, mire, no puedo darle la leche, entonces como así básicamente sin vergüenza alguna, digo, miren muchachos, este mes me faltan tantos botes de leche, ¿quién me ayuda con los botes de leche? O ¿quién me ayuda con tal cosa? ¿Me entiendes? Tenemos la medicina, por ejemplo, que manejamos la medicina y que tenemos muchas donaciones de medicina. Entonces, hay medicina que no usamos allá. Entonces, es como, bueno, ¿quién necesita esto, esto y esto? Yo les doy esta medicina y ustedes me dan leche. Okay. Son estos intercambios así mafiosos de cosas, ¿verdad? Servicios por Incaparina y todo esto. Pero sí, esa es la forma de ayudar, ¿verdad? Usualmente es alimentos, leche, Incaparina, vitaminas, cosas en buen estado, por ejemplo. Recibimos donaciones, por ejemplo, de ropa y cosas en buen estado, pero a veces sí tengo como un, no sé, de decir, bueno, no, esta vez no quiero nada usado. O sea, esta vez sí van a dar y es lo que ustedes quieren hacer, quiero cosas nuevas. Quiero ver en los niños esa emoción de recibir algo nuevo para ellos, que sepan la magia de abrir algo que solo usted lo va a usar. ¿Entiende? Como cuando le daban a uno la ropa de alguien. Yo soy hija única, así que nunca me pasó. Pero, por ejemplo, mis hijos como, ¿pero por qué? O sea... Sí, cabal, la herencia. En cambio, ellos que puedan alguna vez abrir algo, decir, nadie más lo ha usado porque esto es solo mío, es para mí, es nuevo porque me lo merezco, ¿me entiende? Claro. Que tengan ese sentimiento de... Que aprendan a sentir que ellos merecen cosas nuevas, que necesitan cosas nuevas y que no siempre en la vida van a recibir algo que alguien más no quiere, sino que van a recibir cosas que están siendo pensadas en ellos, para que como parte del mismo país en el que estamos tengan el mismo sentimiento. Eso es algo bien importante, digamos, porque hay algo que a mí no me gusta, digamos, y que la gente regularmente lo hace, y es como, no, hombre, si es para la gente pobre, ¿verdad? Ellos aguantan con todo. O sea, ellos aguantan con todo. Entonces, sí, ¿por qué no le voy a...? O es como, o sea, deberían dar gracias porque no tienen nada y reciben esto poco, aunque sea. Ajá, o es como, no, es que es esta institución y el lugar, como es una institución de ayuda, o sea, el lugar tiene que oler feo, o tiene que estar chuco. Claro. O sea, porque si no es como que, puchica, entonces estos tienen dinero, ¿ah? Claro, tiene que verse uno amargado ante la vida, ¿me entiende? Y es todo lo contrario, pues, o sea... Mire, nosotros nos hemos destacado por ser todo lo contrario a lo que la gente espera. Claro. En el hecho de que, pues,
cuando alguien espera, en mi caso, cuando alguien espera que haya una mujer dirigiendo una institución, yo tendría que ser lo más parecido a la Madre Teresa, bien portada, bien hablada, sosegada, no peleonera, ¿me entienden? No esta bruja que soy, que anda peleando todo el tiempo y que se enoja y que hace y deshace. Pero al final del día lo que pasa es que si usted construye una imagen ajena a lo que usted es, tarde o temprano se la van a derrumbar. Claro. Entonces, cuanto más apegado esté a la realidad, es mejor. Y parte de eso es que yo en el volcán aprendí que en Guatemala no tenemos una cultura de donación, ¿me entiende? Empieza la pandemia y se acaba el papel de baño. Fue lo del volcán y se acaba el papel. O sea, realmente la gente tiene que entender que en una tragedia o crisis humanitaria no le da diarrea a todo el mundo. ¿Me entiende? Porque si no es una donación de papel de baño todo el tiempo, como, ¿y qué voy a hacer con tanto papel de baño? Voy a decorar la casa, voy a hacer un árbol de Navidad. ¿Qué hago con tanto papel de baño? Entonces, en el volcán, por ejemplo, la gente tenía una semana de estar en los albergues y nadie donaba ropa interior. Y yo decía, claro, pero si yo salgo de mi casa en el medio de este relajo y estoy en un lugar donde no vivo, durmiendo en el piso, yo ya no quiero usar el mismo calzón después de 5 días. Yo no tendría ni calzón, por supuesto. Entonces es como, ¿por qué no han pedido calzones muchos? Y todos como, ¡oh! Pero como, calzones, o sea, todos usamos calzones, calzoncillos, calcetines, calcetas, ¿por qué no lo piden? Claro. Es que no sé. Y ahora que hablamos de antiguo, para regresar, porque hoy sí nos hemos quedado... en el nos ahora. quedamos en el ahora. ¿Cómo nace, digamos, Antigua al Rescate? Que esa es una historia, pues no es bonita, pero es una historia. Y... Mire, para entender lo que somos ahora, justamente necesitan saber que Antigua al Rescate fue como espontáneo. Nadie lo planeó. Cuando fue la erupción del volcán, nos encontramos en el parque de Antigua 6 personas que no se conocían entre ellas y había un desorden completo, ¿va? Porque para las 6:30, 7 de la tarde ya Lotenango, ya usted no podía llegar a Lotenango. Y entonces toda la gente que había venido de Guate llena de papel de baño para ir a donar a Lotenango, pasaba por el parque y era como, ya no le van a recibir nada. Y de vuelta a Lotenango, donde ya desviaban el tráfico, la gente decía, pero ¿y dónde lo dejamos? Déjelo aquí en el parque. Entonces en el parque se estaba juntando todos esos víveres, medicina y todo lo que se necesitaba, pero no había alguien que dijera, esto, háganlo así. Y cuando nos reunimos en el parque todos fue como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y en mi cabeza, para variar, decimos, ordenémonos, tiempo, o sea, ¿dónde vamos a poner esto? ¿Dónde vamos a poner el otro? Y entonces nosotros 6 nos organizamos para poder distribuir todas las donaciones, ¿va? Y ver qué se podía hacer. De ese momento en adelante, lo que conseguimos fue tener como 5 bodegas de agua, de medicina, de comida, de esto y el otro. Después tuvimos el albergue que teníamos en Ciudad Vieja, donde los chefs de la Antigua cocinaban para la gente que no había cabido en los albergues del gobierno. Después de eso, tuvimos a los policías militares ambulantes que dormían ahí con nosotros. Y gracias a eso, a que venían ellos de estar patrullando, nos enteramos lo que estaba pasando con la recuperación de cuerpos, que era básicamente que la gente llegaba, buscaba a su gente, la ponía en una sábana y se la llevaba. Así fue que llegamos al volcán. Así fue que llegamos la primera vez a ver qué hacíamos, ¿verdad? Cómo apoyábamos a la gente y fue que nos dimos cuenta que sí, las jornadas médicas que estábamos haciendo estaban perfectas. Sí, el albergue estaba genial porque se daban 300 tiempos de comida, mañana, tarde y noche. Sí, era genial porque la gente que estaba en los albergues del gobierno y necesitaba cosas, se las podíamos proveer. Podíamos usar conexiones y gente que tuviéramos a la mano para conseguir hospitales, tratamientos para la gente quemada, para la gente que necesitaba medicina. Pero una parte integral que nadie estaba tomando en cuenta era que la mayoría de la gente, si no es que toda, tenía un familiar, un conocido, un vecino, alguien que no había salido de la comunidad a tiempo, que se había quedado dentro de la comunidad y tenían todos el deseo de decir, bueno, quiero tenerlos para poder enterrarlos, para poder verlos, ¿verdad? Aunque sea una vez al año, si usted quiere, el 1 de noviembre. Y que, contrario a lo que hubiera pasado en cualquier país del mundo civilizado, el gobierno tenía 0 interés en encontrar a la gente. Entonces, esa fue la primera vez que nos dimos cuenta que a veces no hay que ser obedientes, ¿entiende? O sea, ahí venía yo
Una mamá bien portada, con 2 hijos, con un trabajo respetable, con esto y con el otro. Y dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? O sea, deme una explicación lógica de por qué un gobierno va a dejar a más de 500 personas debajo de la tierra y decir, bueno, aquí no pasó nada. Y nunca la tuvimos, o sea, realmente nunca la tuvimos. Mire, hubo teorías desde, es que hay una bacteria que se come la carne humana viviendo ahí, ¿verdad? Es que cualquier cantidad de cosas y todas fueron mentiras. Al final fue como, hubo una votación, ¿verdad? El primer día que fuimos era ridícula, porque ahí iba yo con botas así tipo militar y mi pantalón y era un astronauta yo disfrazada esperando que saber qué fuera a pasar. Y lo que encontramos fue un montón de gente que estaba buscando a la gente que había perdido, con cucharones de cocina, con coladores, con sábanas. Y decía, pero si fuera mi mamá la que hubiera estado aquí y yo tuviera que buscarla, yo no me iba a detener nunca, yo hubiera buscado con las manos, ¿me entiende? Y esta gente estaba buscando en las peores condiciones posibles porque el volcán seguía tronando, la tierra hervía, o sea, usted abría la tierra a 1 metro y había agua y el agua hervía todavía. Se le derretían los zapatos, bueno. Y nadie los estaba ayudando, ¿me entiende? Entonces el primer día que llegamos, mientras todos estaban, llevábamos como 3 máquinas y estaban tratando de encontrar la casa de una señora, llegó un muchachito y dice, présteme su máquina. Esa que está allá no la está usando. Dale viaje, le dije, o sea, si igual no la estamos usando. Y así toda metiche yo, y aburrida, por supuesto, porque estoy viendo como una máquina excavadora. Y mira, ¿y qué vas a hacer, pues? Es que estoy buscando a mi mamá. Y entonces dije, oh, tiene sentido, ¿va? Yo también buscaré a mi mamá. Y a mi abuelita. Bueno, te ayudo si quieres, va. Y me fui. Y había gente hincada como cirniendo la arena, ¿verdad? Pensé, bueno, se paraban así como madera y esto y cosito y me hinqué en la arena y le dije, ¿la ayudo? Va. Entonces en lo que el muchachito buscaba con la máquina yo estaba cirniendo y de vez en cuando aparecía un huesito y de vez en cuando aparecía otra cosa, pero había mucha como madera, como cuando rayan la madera, ¿verdad? Entonces dije, ¿y esta madera para qué la quieren? Y de aquel silencio, a donde uno siente que metió la pata. Dice, no, señor, me dice, es que esa no es madera. Eso es lo que le pasa al cuerpo humano cuando explota. Esa es carne humana. Y en cada con un colador llena de carne humana. Fue primera vez en la vida, ¿verdad? Digo, bueno, así como ahí está, ya terminé. Parándome y cuando veo las rodillas llenas de sangre, ¿verdad? Donde todo este espacio que se había abierto, ahí la arena había absorbido, bueno. Y entonces de repente se oyen los gritos y mira usted y 2 metros abajo hay un niño, el muchachito está gritando porque debajo de una piedra del tamaño de un carro se ve que está la mano de su mamá. Y entonces dije, en mis peores pesadillas yo nunca podría imaginar encontrarme a mi mamá debajo de una piedra, muerta, ¿me entiende? 16 años tenía el muchachito. Y entonces fue como el señor de la máquina, el pobre señor de la máquina, que todavía me recuerdo bien que tenía colochos, que existe porque tiene colochos. Y me dice, venga pues, y yo, así como, ¿a qué? A sacarla. Yo no. Me dice, pero no, usted está aquí pues vestida así como básicamente así, ridículamente vestida, como que fuera rescatista, venga a hacer su trabajo. Y entonces fue como, y el niño daba de gritos, ¿verdad? Porque estaba en el shock de haber encontrado a su mamá. Y solo se nos ocurrió como meterlo en la palangana de la máquina y que el chavo lo subiera a 2 metros. Y me dice, véngase pues. Y yo me sentí como la chava esta de King Kong, ¿verdad? Que lo bajan así en la máquina. Y me bajan y como, hágalo pues. Y entonces cabal está otro de nosotros que se llama Poe. Y así como, permite. Y lo bajan. Y así como, ¿y cómo hacemos esto? Entonces dice el maquinista, yo voy a empujar la piedra y ustedes ya la quitan. Viejo. Entonces es una piedra del tamaño de un carro, ¿verdad? Entonces le empuja la piedra, cae la piedra al lado. Y ahí está la señora, ¿verdad? Partida en 2 por una piedra. Pero tiene que entender que como eran por lo menos 15 días o 3 semanas después del evento, ya no era como los accidentes así, ¿verdad? Sino era una escena más como post-mortem, menos exuberante, digamos. Entonces es como, ¿y cómo? Yo nunca había tocado un muerto en la vida que no fuera mi familiar para vestirlo cuando alguien más no quería vestirlo. Y fue como, ¿cómo hacemos, verdad?
Entonces conseguimos sábanas y esto y el otro, y de la mejor manera posible trasladamos los restos de la señora y lo subieron y el muchacho estaba ahí. Y ahí iba yo para afuera, así como, bueno, esta fue una experiencia de vida, ya me voy. Cuando me dice el maquinista, ahí en la pared está la otra. Así como, pero yo, ¿cómo voy a bajar a alguien de una pared, verdad? Y el maquinista así como, ¿para qué vino? Bueno, al final bajamos a la abuelita y había una tercera persona más que saber quién era, que ni ellos sabían quiénes eran. Y entonces ya cuando yo subí, le hace 2 horas después, ¿verdad? Y cubierta en cosas insospechadas y habiendo visto cosas que jamás había visto, cuando ya subimos, pollo, hay una fila de gente, 20, 30 personas, 40 personas, y dice, esta gente los están esperando. ¿Para qué? Ustedes son los que van a sacar a la gente, ¿verdad? Quieren decirles quiénes les faltan, cuánto les faltan. Y el Fabio nos dimos como, pero permítame, le dije, deme un momentito. Y llamé al resto de los del equipo y le dije, mucha, eso está horrible. Dije, si no los ayudamos no va a poder pasar. Entonces tenemos que hacer una votación para saber si queremos hacer esto o no lo queremos hacer esto, teniendo en cuenta que vamos a ver cosas horribles, que probablemente no le va a gustar a mucha gente. Y cuando dije así como, y probablemente no le va a gustar al gobierno, los ojos les brillaron a todos. Fue un momento así como mágico, como la fuerza de los ositos cariñositos. Solo dije esas palabras, cuando le va a gustar al gobierno y todos, ¡sí! Entonces, votemos a la cuenta de 3, levante la mano el que quiera hacer esto. Todos, decisión unánime, 5 hombres y yo, fue como, estamos hechos, estamos de acuerdo, hasta donde lleguemos, bueno. Entonces, para variar, nosotros vio mi bolsa, en mi bolsa hay absolutamente de todo. Entonces, cabal, yo llevaba una libreta, mis lapiceros de colores y me senté, ¿verdad? ¿En qué lote estaba? Y y apuntar, ¿verdad? Para poder llegar a buscar. Entonces, de ahí se da cuenta usted que es como una tarea titánica. Nosotros teníamos albergue, teníamos jornadas médicas, teníamos 4 o 5 bodegas de alimentos, de todo lo que se le puede ocurrir, pero no teníamos idea de cómo sacar gente debajo de la tierra y con qué máquinas y cuánto nos vamos a gastar. Y yo quería tener un presupuesto y tener un horario. Y lo más importante era como, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces yo me recuerdo que para variar, no sé si fue Fernando o fui yo, pusimos un tweet como, bueno, fíjense, así como cuando me encuentro un gato y lo rescato y es como, pasó esto, así como yo no lo busqué, pasó esto, ¿quién nos puede ayudar? Y la respuesta de la gente fue increíble, ¿verdad? Entonces, a partir de eso tuvimos que crecer, ¿verdad? Tuvimos que aprender Había una australiana que era una médico forense que nos enseñó cómo saber de qué edad eran los huesos, si era hombre o mujer, bla, 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 bla. Vinieron de Seattle, vino un grupo de rescatistas que nos enseñaron a hacer un puesto de comando, a marcar perímetro, la línea de la vida, ¿verdad? Que era básicamente ponerle a uno un gancho para que si algo pasaba lo jalaban y nos salía volando el hoyo. Y entonces comenzamos a tener gente que nos apoyaba en el control del volcán, ver cómo estaba el volcán, etc., etc., para poder comenzar con la recuperación. Y era fascinante, ¿verdad? Porque al final del día era una satisfacción extraña, porque nadie es feliz encontrando muertos, pero claro. sí sabe, era como, sí. Y luego tuvimos este ataque frontal del gobierno donde básicamente nos hacían la vida miserable. Entonces, era como una satisfacción maravillosa, pero había miedo y le digo yo que estaba acostumbrada a jugar con las reglas del juego. Cada día rompía una nueva, entonces era como, sí, ¿entiendes? O sea, con mis hijos tuve esta conversación de, mami, va a hacer esto, va a salir esta hora de la mañana de la casa, va a regresar a tal hora, yo quiero ver si ustedes están de acuerdo, si les parece. Y fue importante, ¿va? Porque mis 2 papás, toda la vida médicos, eran mucho de servicio social. Entonces, de repente, mi papá se me desaparecía 2 meses y era como, ¿dónde está mi papá? Que en las montañas hay gente, cabal, en las montañas, hay gente que por el conflicto está herida, yo qué sé, y ahí está tu papá curando. Y dice, pero si es mi papá, ¿por qué no está conmigo? ¿Y por qué está con esa gente que ni conoce y que qué le importa? Si no es su gente, o sea, no es nuestra familia, ¿por qué está ahí? Entonces, después entendí, ¿verdad? Entendí eso. Y entonces era como, mami va a estar lejos, va a estar sacando muertos y no va a ser alegre y probablemente tal vez en algún momento mami lo cae, pero mami necesita saber si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Y mi hijo grande fue como, dale. El cambio pequeño fue como, yo eso tengo una duda. Es como, ¿qué? ¿Vamos a seguir comiendo pizza los días tales? Sí. Bueno.
O Entonces, sea, dale. su preocupación era que no se cancelaran los días de pizza, ¿me entiendes? No había ese concepto. Y luego con el grande fue maravilloso porque un día ya estaba yo enchachada en una patrulla así, ya lista para ser llevada, ¿verdad? Y entonces llama a mi hijo así como, mira, fíjate que mami, tal vez hoy no vuelva porque... y entonces, ¿dónde estás? Y yo, en una patrulla. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que me van a llevar por eso. Mami. Y dijo, ahorita mi hijo va a llorar de angustia por su madre, ¿verdad? Porque es lógico. Mami, me dice, hazte una selfie para que le enseñe a mis amigos. Y yo pensando eso, digo, ¿qué? Yo estoy enchachada, compadre, o sea, yo estoy angustiada, a mí nunca me han detenido por nada en la vida, ¿me entiendes? Yo nunca perdí una clase, yo nunca repetí un año, yo siempre me porté bien y aquí estoy en una patrulla y tú quieres una selfie. Y yo, bueno, básicamente lo están tomando muy bien, ¿va? Y entonces esa vez de la patrulla finalmente ya no me llevaron. Luego me llamaron del cole de mi hijo porque sus compañeritos no le creían que su mamá estaba sacando muertos. Entonces, en Claro, algún momento mi hijo se mandó de mi teléfono algunas de las fotos y a alguna hora de recreo o algo las enseñó y hubo gritos y escándalo y todo. Entonces, que por favor no le diera a mi hijo fotos de muertos, ¿verdad? Porque mi hijo las claro. llevaba al colegio. Pero me entiende, o sea, Sí. eso fue. Antiguo Rescate, Yo tuvimos creo que... que fue, sí, que es súper interesante como nace, porque nació de esta emergencia Cabal. y este espíritu. Y lo Sí, importante es que ha ido, digamos, se ha ido perpetuando en el tiempo y ha ido evolucionando y ahora se fija en otros temas. sí, para Y no cerrarnos a solo una cosa, ¿me entiendes? sí, y creo que este es el podcast más largo que hemos hecho. Ah, Ya y vamos, podría seguir, que es lo peor. ya vamos a ir cerrando. Entonces, Íbamos a escribir un libro, ¿sabe? sí, Ya teníamos como todo lo del libro, las fotos, las anécdotas y todo, y justamente hubo como un caos periodístico con quien nos lo iba a imprimir y fue como ya no se pudo. Y fue como, ay, sí, yo creo que sería buenísimo. era genial. Pero, pero bueno, realmente, pues interesantísimo. A mí me encanta esta historia y la podría seguir escuchando y podríamos estar aquí dos O horas bueno, sí, más. sí, sí. Y, pero para ajustarnos al formato que tenemos y no saltarnos las trancas como mi invitada. Y bueno, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Esta evolución. Yo creo que al final de cuentas es esta evolución. eh, y la verdad es que, pues, yo me atrevo a agradecerle por ser la voz de todas estas personas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque hey, mucha, aquí está pasando algo, ¿no? Y, así que no sé si quiere agregar algo más. Sí, yo creo que lo importante es que cada persona desde el lugar donde esté pueda contribuir a lo que crea que es poco, ¿me entiende? Porque lo que nosotros usualmente visualizamos desde nuestro privilegio como poco, para alguien que no tiene nada es mucho. Es cuando lo vemos desde ese punto de vista, siempre hay alguien que desde donde estamos nosotros podemos rescatar. No siempre es a base de víveres, no siempre es a base de dinero. A veces es sencillamente escuchando a la gente, tomándose unos 5 minutos para decir, no te he visto desde hace no sé cuántos días, no estás activo en redes, mira, estás bien. Solo eso es suficiente porque ese tejido humano que es el que yo creo que puede sacar adelante al país, solo se fortalece si como seres humanos dejamos un rato de pensar en nosotros mismos y pensamos a los demás, ¿me entiende? Entonces, al final del día, un país solo se construye con amor. Si usted no ama a los demás, no se ama a sí mismo, no va a amar su país porque ¿qué le importa? ¿Me entiende? Entonces, suena como bien cursi, suena como a novela, a película de Disney, pero el amor es lo que construye y si usted tiene amor para alguien más, ese alguien más va a tener amor para alguien más y ese tejido humano es lo que al final nos va a hacer resistir y después construir un mejor país. Creo que en estas épocas que estamos viviendo eso es lo importante, ¿verdad? Claro. Construir un tejido humano que nos recuerde que al final del día somos parte del mismo universo y lo que le afecta a uno eventualmente nos va a venir a afectar a todos. Eso Claro. es. Bueno, buenísimo. Yo me voy a sumar también, porque yo siempre he dicho que no hay que donar, pero uno no solo tiene que donar lo que le sobra, ¿va? Y entonces hay que ceder un poco. Yo creo que siempre hay que ceder un poquito. Y, así que, bueno, Sofía, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirnos los ojos. Muchas gracias por ser la voz de estas personas. Y
lo repetimos, Antigua al Rescate en Twitter, en Facebook e Instagram. Ahí los pueden seguir, los pueden contactar si alguien quisiera hacer alguna donación. Y la intención de este podcast es poder inspirar a otras personas con historias como la suya. Así que muchísimas gracias. A todos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.